Igor Belyakov, un joven músico con talento, vivía inmerso en los acordes y melodías de su propia existencia. Sin embargo, sus pasiones musicales no coincidían completamente con los deseos de su padre, Yuri Alexeyevich. Este último, alimentado por un ferviente deseo, soñaba con ver a su hijo emprender una carrera musical, dominando en particular las profundidades del contrabajo. La resistencia inicial de Igor ante esta perspectiva no logró detener sus aspiraciones paternales. A pesar de su todavía incipiente interés por el imponente instrumento, se vio matriculado en una respetable escuela de música. Allí, en salas repletas de partituras y acordes, Igor empezó a descubrir matices del contrabajo que antes le habían pasado desapercibidos. Las palabras de su padre resonaban en su mente mientras, poco a poco, Igor se sumergía en el mundo del contrabajo. Los bajos resonaban como presagios de un viaje que él, hasta entonces, no entendía del todo. Cuando la resiliencia del joven músico dio paso a la curiosidad, se topó con el rico sonido que podía ofrecer el contrabajo. El ambiente de la escuela de música, impregnado del aroma de los instrumentos y los sonidos intermitentes de los estudiantes explorando sus habilidades, se convirtió en el terreno fértil donde comenzó a germinar la semilla musical plantada por su padre. En los pasillos y aulas, Igor encontró compañeros con sus propias historias musicales, cada uno de los cuales contribuía al mosaico sonoro que se estaba creando. Poco a poco, Igor se fue involucrando en el reto de dominar las intrincadas técnicas del contrabajo. Sus dedos, inicialmente torpes, comenzaron a trazar su propio camino sobre las cuerdas, explorando las notas y revelando una conexión más profunda con el instrumento que, hasta entonces, consideraba solo una imposición paterna. La tensa relación entre Igor y el contrabajo poco a poco se convirtió en un baile musical. Profundizó en escalas, exploró acordes y, a medida que creció su habilidad, surgió la expresión musical. En el silencio de la sala de ensayo, Igor descubrió su voz en el instrumento que, en cierto modo, se había convertido en una extensión de su propia alma. Las palabras de Yuri Alexeyevich, que alguna vez fueron una imposición, se convirtieron en un susurro alentador que flotaba en el aire cada vez que Igor pulsaba las cuerdas del contrabajo. La música sirvió ahora como puente entre padre e hijo, un lenguaje compartido que trascendió las diferencias iniciales. Sin embargo, Igor todavía se encontraba en una encrucijada emocional. La pasión que surgió por el contrabajo compitió con la búsqueda de su propia identidad musical. La sombra del deseo paternal se cernía sobre sus elecciones, y el viaje musical se convirtió al mismo tiempo en un acto de conformidad y una expresión de libertad. Los días transcurrieron como partituras, con cada nota escrita por la vida de Igor. El contrabajo, ahora inseparable de su viaje, se había convertido a la vez en una carga y en una fuente de redención. Igor, en su búsqueda de autenticidad, necesitaba conciliar las expectativas externas con la voz interna que pedía la autodeterminación. En el corazón de la historia, la trama se desarrolló en capas, y ahora, el protagonista del segundo capítulo emergió de las sombras. Yuri Alexeyevich, el patriarca de sueños melódicos, poseía una determinación inquebrantable de moldear el destino de su hijo, Igor Belyakov. En una habitación donde una suave luz se filtraba a través de las cortinas, Yuri hojeaba viejas partituras con los ojos llenos de una visión que trascendía las páginas amarillentas. Su rostro, marcado por las líneas de la experiencia, reflejaba la firmeza de propósito que lo impulsaba a guiar a Igor por un camino que él mismo había seguido. Igor, hijo mío, proclamó Yuri, con su voz resonando una melodía paternal, el contrabajo es más que un simple instrumento, es la clave para desbloquear el potencial latente que reside en tu alma. Veo en ti un virtuoso, alguien capaz de trascender las barreras musicales. Igor, a su vez, escuchó las palabras de su padre como acordes familiares, impregnando el aire a su alrededor. La resistencia ahora dio paso a una sutil aceptación, pero la búsqueda de su propia voz todavía reverberaba en su mente. Padre, siento la música, pero es como si me faltara algo, confesó Igor, con los dedos todavía ágiles buscando las notas invisibles del dilema interior. No sé si es el contrabajo lo que me falta o es la libertad de seguir mi propio ritmo. Yuri, sin embargo, permaneció inflexible ante su vista, con una determinación grabada en su expresión. Se acercó a su hijo, como si pudiera transmitirle a través del tacto la pasión que lo consumía. Igor, todo viaje musical está marcado por desafíos y dudas. El contrabajo será tu brújula, y yo,
tu guía en este vasto océano de notas. No tengas miedo de la búsqueda, porque ahí es donde encontramos el verdadero significado de la música. Mientras las notas de la conversación entre padre e hijo retumbaban en la habitación, la escena traspasaba los muros domésticos. Yuri, impulsado por su determinación, comenzó a trazar un camino para Igor en el mundo de la música. Tengo un amigo, un luthier respetado, anunció Yuri, con los ojos brillando con una chispa de esperanza. Podrá crear para ti un contrabajo único, hecho a medida, como una extensión de tu propia esencia musical. Las palabras resonaron en la mente de Igor, dibujando una visión de posibilidades. Un contrabajo hecho exclusivamente para él, una obra maestra sonora que podría ser la respuesta a sus inquietudes. ¿Un contrabajo hecho a medida?, murmuró Igor, contemplando la idea como si se tratara de una partitura aún no descifrada. Esto podría ser lo que falta, la llave que abrirá las puertas a mi verdadero potencial. Yuri, al captar la chispa de entusiasmo en Igor, sonrió con profunda satisfacción. Su determinación persistió, creyendo que este instrumento hecho a medida sería la pieza que faltaba en el rompecabezas musical de su hijo. Igor, este contrabajo será más que una herramienta musical, será una extensión de tu alma. Yuri pronunció las palabras con inquebrantable convicción, sellando el pacto musical entre padre e hijo. La escena se trasladó ahora al estudio de luthier, donde la creación artesanal del instrumento comenzó a tomar forma. La habilidad del artesano transformó la madera en elegantes curvas, cada detalle diseñado para resonar con la identidad musical de Igor. Este instrumento será único, afirmó el luthier, mientras sus hábiles manos modelaban el contrabajo con una destreza casi mágica. Cada nota que toques será una sinfonía de tu propio viaje. A medida que el contrabajo tomó forma, la narrativa musical avanzó, tejiendo un tapiz de promesas y expectativas. Yuri, incluso ante los desafíos, permaneció inmerso en la convicción de que este instrumento, como una varita mágica, desbloquearía el potencial latente de Igor. La melodía de la vida de Igor Belyakov continuó desarrollándose, una armonía tejida por las manos de su padre, Yuri Alexeyevich. Sin embargo, en medio de las vibrantes notas de apoyo paterno, surgió una sombra, una melodía solitaria que se convertiría en el tema central del tercer capítulo. En medio de las partituras y los acordes, Yuri nunca dudó en ofrecer su apoyo inquebrantable a Igor. Incluso cuando el contrabajo, instrumento que se había convertido en una extensión del alma del joven músico, sucumbió a los estragos del tiempo, Yuri se dedicó a repararlo con cuidado y paciencia, como un luthier incansable. Igor, hijo mío, la música es como la vida, dijo Yuri, moviéndose con maestría sus manos callosas sobre las cuerdas del contrabajo. A veces nos enfrentamos a desafíos que rompen nuestras notas, pero es en la reparación que encontramos la verdadera belleza de la melodía. Sin embargo, por mucho que Yuri creyera fervientemente en el potencial de Igor, una sutil soledad comenzó a aparecer detrás de escena de su viaje musical. El contrabajo, incluso después de los incansables esfuerzos de Yuri por mantenerlo vivo, a veces se convertía en un eco solitario en el corazón de Igor. En una velada melancólica, cuando las sombras bailaban en la sala de música, Igor reflexionó sobre sus aspiraciones y deseos. Las palabras de Yuri, aún reverberando como una melodía consoladora, no pudieron disipar por completo la niebla de soledad que lo envolvía. Padre, siento como si las notas que toco se perdieran en un silencio solitario, confesó Igor, la vulnerabilidad en su voz revelaba la lucha interna. Por mucho que lo intente, hay un vacío, un hueco en la sinfonía de mi alma. Yuri, sensible a la angustia de su hijo, buscó palabras que pudieran llenar el doloroso silencio que se instaló en la música de Igor. Igor, la soledad es una compañera inevitable en el viaje musical. Yuri hizo una pausa, sus palabras llenas de sabiduría. Pero es a través de él que encontramos las notas más profundas, aquellas que resuenan con la esencia de nuestra propia existencia. El contrabajo, aunque reparado innumerables veces, se convirtió en un confidente silencioso en manos de Igor. Cada nota parecía resonar no solo en las paredes de la sala de música, sino también en los rincones más recónditos de su soledad interior. A medida que avanzaba la narración, el tercer capítulo pintó un retrato dolorosamente hermoso de la soledad de Igor. A pesar del constante apoyo de Yuri, las notas que fluían del contrabajo a menudo resonaban en el vacío de una búsqueda solitaria de la propia identidad musical. Igor Belyakov, moldeado por las cuerdas del amor y la pérdida,
vio su vida transformarse en una sinfonía de soledad después de que sus padres se fueron. Aferrándose a las notas del anhelo, construyó una fortaleza alrededor de su corazón, decidido a evitar ataduras que pudieran traerle más dolor. La melodía de su existencia resonó en los pasillos silenciosos de su alma, e Igor, con la determinación de un músico solitario, eligió el camino de la soledad. Las mujeres y las mascotas se convirtieron en notas distantes en una partitura que prefería no tocar. Su refugio estaban en las cuerdas del contrabajo, un compañero silencioso que compartía sus emociones sin imponer el complicado baile de las relaciones humanas. Un día, en un arrebato de coraje o quizás por un deseo tácito por su alma, Igor decidió romper temporalmente las cadenas de la soledad. Una aventura en un hotel sería el escenario de este inesperado capítulo de su vida. Al entrar al vestíbulo, el familiar olor a hospitalidad mezclado con un toque de misterio envolvió a Igor. La recepcionista, con una sonrisa amistosa, le dio la bienvenida a este refugio momentáneo. Buenas noches, señor Beliakov. Tenemos una reserva para ti. La recepcionista deslizó una tarjeta magnética por el mostrador, provocando el inicio de una aventura inesperada. Igor aceptó la tarjeta con un gesto de agradecimiento y su mirada absorbió los detalles del entorno desconocido. Los pasos resonaron en la suave alfombra del pasillo mientras se dirigía hacia su habitación asignada. Al abrir la puerta, la atmósfera de la habitación del hotel abrazó a Igor como una melodía inexplorada. Los elegantes muebles y la ventana adornada con cortinas ondulantes creaban una composición lujosa, una paleta de colores que contrastaba con la monotonía de la soledad a la que se había acostumbrado. Tal vez un nuevo escenario pueda traer nuevas notas a mi vida, murmuró Igor para sí mismo, como retándose a sí mismo a salir de su zona de confort. La aventura, sin embargo, no estaba destinada a ser solo una experiencia que cambiara el escenario. En un encuentro casual en el restaurante del hotel, se vio envuelto en una trama intrigante. Conversaciones susurradas y miradas misteriosas revelaron la existencia de un juego que no sabía que estaba jugando. Señor Beliakov, un consejo. Este hotel es el escenario de historias que van más allá de lo que se ve a simple vista, le aconsejó un desconocido, con el rostro oscurecido por las sombras. Igor, ahora parte involuntaria de este enigma, sintió el pulso de una narrativa más compleja que cualquier partitura que hubiera interpretado jamás. La soledad, por un momento, dio paso a la emoción de lo desconocido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Igor, sus palabras resonaron en el silencioso restaurante. Bienvenidos a un juego donde las piezas se mueven en las sombras, y la música que aquí resuena va más allá de las melodías de un contrabajo solitario. El hotel se convirtió en el escenario de una misteriosa trama, donde cada pasillo parecía esconder secretos susurrados a través de las paredes. Igor, atrapado en la intriga, descubrió que su búsqueda de aventuras lo había llevado a un laberinto de acertijos insondables. Durante un viaje con orquesta, Igor Beliakov, inmerso en las notas de su propia melodía de soledad, se vio arrastrado a una aventura inesperada en el corazón de un enigmático hotel. Los pasillos, llenos de secretos susurrados a través de las paredes, se convirtieron en el escenario de una narración que apenas había comenzado a comprender. En una noche silenciosa, mientras las estrellas proyectaban su resplandor sobre la ciudad, Igor decidió explorar los rincones del hotel que se convertirían en el escenario de su propio drama. El destino, siempre impredecible, lo esperaba con un enigma por resolver. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras caminaba hacia adelante, observando los detalles del ambiente que se transformó de meramente lujoso a un escenario de misterio. Al ingresar al restaurante del hotel, la música ambiental creó una atmósfera de expectación, como si las paredes vibraran con la tensión de historias no contadas. Fue en este ambiente cargado de tensión donde Igor se encontró con un malentendido que cambiaría el curso de su estancia. Otro invitado, envuelto en la sombra de la confusión, sin darse cuenta se llevó consigo el contrabajo de Igor. Las notas apagadas del instrumento resonaron en la mente de Igor, despertando la urgencia de recuperar lo que era suyo. ¿Dónde está mi bajo?, preguntó Igor a la recepcionista, sus ojos reflejaban la preocupación de quien ve interrumpida su propia sinfonía. El administrador del hotel, un hombre de aspecto solemne, surgió como una figura clave en esta narrativa improbable. Él, consciente de los juegos de sombras que se desarrollaban en los pasillos del establecimiento, ofreció a Igor una alianza temporal en su búsqueda del amado instrumento. Señor Beliakov,
este hotel es un escenario para historias intrincadas. Su contrabajo se vio involucrado sin querer en un juego que trasciende la mera estancia de los invitados. Ven conmigo y juntos desentrañaremos los misterios que habitan estos corredores, dijo el administrador, guiando a Igor a través de las profundidades del enigma que se estaba desarrollando. Las palabras eran como notas, creando una melodía llena de suspenso mientras Igor seguía a su improbable aliado. El juego de sombras resultó ser más complejo de lo que podría haber imaginado. Los encuentros con otros personajes, cada uno con su propia historia, agregaron capas a la trama. Tu bajo no está muy lejos, pero habrá que andar con cuidado. Las piezas de este juego son impredecibles y una nota equivocada puede tener consecuencias inesperadas, advirtió el administrador. Las horas se desarrollaron como acordes, cada paso de Igor alimentaba la creciente tensión de esta narrativa única. La oscuridad del corredor escondía secretos que solo serían revelados en el desenlace final de esta impensable aventura. Al entrar en una habitación iluminada solo por la luz de la luna, Igor vio su contrabajo, cuidadosamente apoyado contra la pared. Una oleada de alivio recorrió su alma, pero el administrador, mirando más allá del instrumento, advirtió. Señor Beliakov, su contrabajo ha sido rescatado, pero esto es solo un movimiento. La sinfonía de este hotel aún no ha llegado a su clímax. El administrador, como un director de orquesta al frente de su orquesta, indicó que había más por revelar. Igor, reconociendo ahora que su estancia iba más allá de los límites de un simple viaje, se preparó para el siguiente acto de esta intrincada historia. En una noche de notas armoniosas y melodías flotando en el aire, Igor Beliakov se vio inmerso en un capítulo inesperado de su viaje musical. El escenario esta vez fue un restaurante, donde el destino tejió sus hilos y le presentó a Lev Georgievich, una figura destacada del mundo de la música. El ambiente resonaba con murmullos de conversaciones y risas, mientras Igor, envuelto por la atmósfera musical que lo seguía, tocaba sus notas con una pasión que trascendía el propio instrumento. Lev Georgievich, un hombre de presencia imponente y ojos penetrantes, percibió la sinfonía única que emanaba del joven músico. Tu música, joven, es como un río que discurre por paisajes inexplorados. Estoy encantado, declaró Lev, acercándose a Igor después de su actuación. Igor, sorprendido y honrado por la atención de un hombre de tal talla en el panorama musical, respondió con gratitud. Gracias, señor Georgievich. Tus palabras significan mucho para mí. La invitación a un encuentro más íntimo y a una conversación sobre el mundo de la música fue extendida por Lev. La idea de profundizar en los entresijos de este universo, guiado por alguien con su experiencia y conocimientos, despertó una chispa de entusiasmo en Igor. La música, querida, es un viaje que nunca termina. Ven, comparte conmigo tus visiones, tus aspiraciones. Veamos si podemos alinear nuestras sinfonías, propuso Lev, guiando a Igor más allá del restaurante, a un espacio donde el mundo exterior desapareció y solo quedó la música. El encuentro entre Igor y Lev, un diálogo entre dos protagonistas de diferentes mundos musicales, prometía desarrollarse como un movimiento épico en esta narrativa. Bajo la suave luz de las lámparas que colgaban del techo, la conversación entre mentor y aprendiz comenzó a desentrañar las capas profundas de sus conexiones con la música. La música es una expresión del alma, Igor. Cada nota que tocamos lleva consigo la esencia de quienes somos. ¿Sientes esto?, preguntó Lev, fijando sus ojos en los de Igor. Sí, lo siento mucho. Cada nota, cada pausa, es como una parte de mi compartida con el mundo, respondió Igor, sus palabras revelaron la sinceridad de su pasión. A lo largo de la noche, las palabras fluyeron como un dúo, cada una como respuesta a la otra, creando una armonía verbal que reflejaba las sinfonías que ambos buscaban en la música. Lev compartió historias de sus propios viajes musicales, mientras que Igor reveló sus sueños y desafíos. Igor, mi joven amigo, veo en ti un potencial extraordinario. La música no se trata solo de notas, se trata de transmitir emociones, de contar historias. ¿Estás listo para explorar los rincones más profundos de este reino sonoro?, preguntó Lev, levantando su copa para brindar por el futuro musical de Igor. La mirada decidida de Igor reflejaba su aceptación del desafío propuesto por Lev. Este encuentro no fue solo un episodio casual, fue un portal a un nuevo capítulo en su viaje musical.
El escenario estaba preparado para revelar secretos y desafíos que darían forma al destino de Igor y lo llevarían a lugares inimaginables. La velada estuvo llena de promesas cuando Igor Beliakov se sumergió en una conversación profunda con Lev Georgievich, una figura venerada en el mundo musical. Bajo la suave luz del restaurante, sus palabras crearon una sinfonía de ideas, uniendo dos corazones enamorados de la música. Igor, la música es un viaje que trasciende el tiempo y el espacio. Es el lenguaje universal que conecta las almas y desentraña los misterios de la existencia, expresó Lev, mientras sus ojos brillaban con pasión por el arte sonoro. Igor, encantado y absorbiendo cada palabra como una nota en una partitura, respondió. Así lo siento, señor Georgievich. Cada vez que toco mi bajo, siento que estoy tocando las fibras más profundas del universo. La conversación fluyó como un río musical, explorando temas que iban más allá de partituras y compases. Lev compartió historias de su viaje, revelando los altibajos de una carrera dedicada a la búsqueda de la perfección musical. El verdadero arte reside en la capacidad de transmitir emociones. Las notas son solo vehículos para esta expresión. ¿Alguna vez has sentido que la música puede tocar las almas de maneras indescriptibles? Preguntó Lev, mirando a Igor a los ojos. Sí, exactamente. Hay ocasiones en las que una sola nota puede comunicar más que 1000 palabras. Es como si la música fuera un puente entre lo tangible y lo efímero, respondió Igor, con la voz llena de profunda comprensión. Lev Georgievich, con décadas de experiencia, se convirtió en un sabio guía para Igor, compartiendo valiosos conocimientos sobre la naturaleza transformadora de la música. Con el paso de las horas, el restaurante se transformó en un escenario donde dos generaciones se conectaron a través de su pasión compartida. Igor, el viaje musical está lleno de desafíos, pero son estos desafíos los que dan forma a la verdadera esencia de un músico. ¿Estás preparado para afrontar lo desconocido, para explorar territorios inexplorados en busca de la perfección? Preguntó Lev, observando la llama en los ojos de Igor. Sí, estoy dispuesto a afrontar cualquier reto. La música es mi brújula y estoy dispuesto a seguirla allá donde me lleve, declaró Igor decidido. El encuentro dejó una huella imborrable en el alma de Igor. Lev Georgievich se convirtió no solo en un mentor, sino en una fuente de inspiración para desafiar los límites y trascender los límites de lo ordinario. La velada de conversación inspiradora sentó las bases para el siguiente movimiento en el viaje musical de Igor. La noche ya cubría el aeropuerto con su oscuridad cuando Igor Beliakov se vio envuelto en un incidente que amenazaba con silenciar las melodías que habitaban su contrabajo. El cansancio del viaje todavía pesaba sobre sus hombros, pero la urgencia de la situación despertó en él una llama de determinación. No puedo creer que me hayan quitado el bajo por error. Es como si me hubieran arrancado parte del alma, dijo Igor, con los ojos reflejando su angustia. El ambiente caótico del aeropuerto, habitualmente lleno del murmullo de las conversaciones y los sonidos metálicos de las maletas, se convirtió en el escenario de una búsqueda frenética. Se solicitó ayuda policial para resolver el malentendido que amenazaba con separar a Igor de su amado instrumento. El propietario del contrabajo mal cogido, un hombre de aspecto preocupado, se acercó, buscando también una solución al impasse. El intercambio de palabras entre Igor y el hombre resonó como acordes disonantes en medio del tumulto del aeropuerto. Este contrabajo es mi vida, mi expresión. No puedo perderlo así, exclamó Igor, la urgencia de su voz resonó por los pasillos. El hombre, visiblemente conmocionado por la confusión, respondió con una mirada de comprensión. No quería causar este inconveniente. Sé lo mucho que este instrumento significa para ti. Resolveremos esto lo mejor que podamos. La policía, mediadora en este duelo de sentimientos, comenzó a investigar los detalles del incidente, buscando una resolución que aliviara la agonía de Igor. La tensión en el aire era palpable, las notas musicales parecían suspendidas a la espera de un desenlace. Necesitamos resolver esto rápidamente. El próximo vuelo está a punto de partir y mi bajo no puede quedarse atrás. No puedo imaginarme perder a mi compañero de tantos viajes, se lamentaba Igor, cuya ansiedad se reflejaba en sus gestos. Finalmente, la policía trajo noticias que trajeron alivio a los corazones atribulados. Se devolvería el bajo a Igor y se corregiría el error. La música, que por un momento parecía amenazada, resurgiría de las cuerdas del instrumento, restaurando la armonía en la vida de Igor.
gracias por su comprensión. Este contrabajo es más que un instrumento, es una extensión de mi alma. No soportaría perderlo, expresó Igor, sus ojos reflejaban gratitud. El hombre, ahora aliviado de haber contribuido al resultado positivo, respondió. Espero que a pesar de este incidente, tu camino musical continúe sin contratiempos. Que la música siempre encuentre su camino en tu vida. La inminencia del próximo concierto flotaba en el aire en la sala de ensayo de la orquesta. Las partituras de Beethoven y Schubert descansaban sobre las pistas, esperando ser despertadas por las talentosas manos de los músicos. Igor Belyakov, inmerso en su propia determinación, afinó su contrabajo, preparándose para la próxima actuación. Este concierto es una oportunidad única. No podemos darnos el lujo de cometer errores. La perfección es lo mínimo que espero de cada uno de ustedes, instruyó el director de orquesta, su voz resonó con autoridad en la sala. Los músicos, conscientes de la magnitud del acontecimiento, ajustaron sus posturas y afinaron sus instrumentos con palpable concentración. La armonía que se buscaba no solo en las notas, sino en la sincronía de cada interpretación, fue el objetivo que los unió en ese momento. Igor, este contrabajo necesita resonar con la profundidad de una sinfonía. No subestimes el impacto que puedes tener con tus notas, aconsejó el director, fijando su mirada en Igor. El músico asintió, absorbiendo las palabras como notas de una partitura que delineaba su camino a lo largo del concierto. La responsabilidad pesaba mucho sobre sus hombros, pero acogió el desafío como un amante entregado a su arte. Este es el momento en que la música trasciende la partitura y se convierte en una expresión viva. Cada uno de ustedes es un protagonista de esta narrativa sonora. Dejen que sus almas bailen con las notas, declaró el director, buscando inspirar la intensidad emocional que anhelaba. Mientras los músicos se sumergían en las partituras, una tensión electrizante llenó la sala. La música, aún dormida, esperaba ansiosamente ser despertada por la resonancia de cada instrumento. Igor, con dedos ágiles, ensayó pasajes desafiantes, con la mente concentrada en la perfección que se esperaba de él. No es solo un concierto. Es una oportunidad para dejar una huella duradera en la historia de la música. Cada nota es un legado que dejamos al mundo, proclamó el director, elevando el significado de la presentación. La preparación para el concierto fue más que practicar escalas y acordes, fue una inmersión en las emociones que evocaba cada composición. Los músicos, unidos por una pasión común, compartieron un compromiso silencioso de elevar la música a una experiencia trascendental. Igor, recuerde que tu contrabajo es la voz que resuena entre las melodías. Haz que cada nota resuene como una declaración de tu alma, aconsejó un compañero músico, reconociendo la importancia del contrabajo en la sinfonía. A medida que avanzaba el ensayo, la sala de ensayo se convirtió en un santuario musical, donde las notas flotaban como palpitaciones de un corazón colectivo. El director, satisfecho con la dedicación de sus músicos, finalizó el ensayo con una última exhortación. Este concierto no es solo una actuación, es la materialización de nuestros sueños entrelazados en cada acorde. Que la música nos guíe y nos eleve más allá de los límites de lo ordinario. Ahora, hagamos historia. El teatro estaba inmerso en una silenciosa anticipación mientras Igor y la orquesta se preparaban para el concierto que prometía ser inolvidable. El brillo de las luces del escenario reflejó la tensión en los ojos de los músicos, cada uno inmerso en su propio viaje sonoro. Al subir al escenario, Igor sintió el peso del contrabajo en sus manos, un vínculo tangible entre su pasión y el ansioso público. Las cortinas se abrieron, revelando el universo sonoro que esperaba ser explorado. Las primeras notas resonaron llenando el teatro de una melodía que trascendió las palabras. Este es el momento, Igor. Haz que cada nota resuene como una promesa cumplida, aconsejó un compañero músico antes del concierto. Las palabras resonaron en su mente cuando los primeros acordes surgieron de su contrabajo. La orquesta, guiada por la hábil dirección del maestro, profundizó en una sinfonía que tocó las fibras más profundas de la emoción humana. El público, cautivado por la maestría de los músicos, cayó en un silencio reverente. La música fluía como una narrativa, tejiendo historias sin palabras pero ricas en significado. Igor, entregándose a la pasión que fluía por sus cuerdas, sintió una profunda conexión con el público. Cada nota es un viaje, una expresión de nuestra alma colectiva.
Dejemos que la música hable por sí misma, instruyó el maestro en un momento de pausa. Las piezas de Beethoven y Schubert cobraron vida en manos de músicos dedicados, y el contrabajo de Igor se destacó como una voz distinta, narrando su propia historia musical. El escenario se transformó en un campo de batalla sonoro, donde las notas eran armas y las melodías, escudos. El concierto fue avanzando, transportando al público a un reino etéreo donde solo prevalecía la música. Igor, envuelto por la corriente melódica, se sintió alimentado por la energía del público. La inmensa satisfacción que experimentó no fue solo el resultado de sus habilidades técnicas, sino más bien de la comunión única entre el músico y el público. Cuando sonaron las últimas notas, el silencio inicial dio paso a una atronadora ovación. El público se puso de pie y aplaudió en reconocimiento del magnífico espectáculo que habían presenciado. Igor, con el corazón palpitante, se inclinó en señal de gratitud. Esta noche no solo tocaremos instrumentos, sino también los corazones de todos los que nos escuchan. Que esta música resuene en vuestras vidas, declaró el maestro, finalizando solemnemente el concierto. El brillo en los ojos de los músicos reflejó la satisfacción compartida por todos. El escenario, que alguna vez fue un campo de batalla sonoro, ahora se había convertido en un altar de celebración musical. Igor, emocionalmente agotado, absorbió la grandeza del momento. El telón se cerró poniendo fin al espectáculo que quedaría grabado en la memoria del público y de los músicos. El silencio posterior al concierto se llenó del eco de las emociones que aún resonaban en el teatro. La noche estuvo inmersa en un aura de celebración cuando los músicos se reunieron para celebrar el éxito del concierto. Risas, aplausos y animadas conversaciones llenaron el aire, creando un escenario de euforia y camaradería. El lugar elegido para la celebración fue un acogedor restaurante, donde la música de la conquista aún resonaba en la mente de los músicos. Este es un momento para brindar por el talento de todos nosotros y la magia que creamos juntos esta noche, exclamó uno de los violinistas, levantando su copa en un gesto de alegría compartida. El ambiente vibrante contrastó con la decisión de Igor, que había optado por no participar en las festividades. En su mente resonaba el recuerdo de una experiencia pasada con la bebida, un recuerdo que le hizo dudar en ceder a la euforia colectiva. Saludó a sus compañeros con una sonrisa y se despidió cortésmente antes de marcharse. Merece celebrar. Prefiero descansar y reflexionar sobre esta noche tan especial, dijo Igor, con la voz llena de gratitud. Al salir del restaurante, el joven músico se sumergió en la apacible noche, guiado por las estrellas que salpicaban el cielo nocturno. Sus pasos lo llevaron de regreso al refugio de su hogar, donde la soledad lo acogió como a un viejo amigo. Sentado en su sala de estar, contemplaba la oscuridad más allá de la ventana, sumido en sus pensamientos. El éxito es un viaje solitario, murmuró para sí, recordando las palabras de su padre, quien creía que la música sería la salvación de Igor. Mientras sus compañeros celebraban con un festín de risas y brindis, Igor reflexionaba sobre el significado más profundo de su pasión musical. La música era más que una expresión artística, fue una búsqueda personal de significado, un viaje intrínseco a su propia alma. Los sonidos distantes de la celebración resonaban en su mente mientras repetía mentalmente cada nota, cada emoción transmitida por el contrabajo. La grandeza de ese momento no se perdió en la solitaria elección de Igor, al contrario, lo abrazó como parte integral de su viaje. Tal vez la verdadera celebración esté en la introspección, en la apreciación silenciosa del camino recorrido, reflexionó, sumergiéndose en lo más profundo de su mundo interior. La noche avanzaba e Igor se sentía envuelto por una serenidad que escapaba a los ruidos festivos. Mientras la luna seguía su recorrido por el cielo, el músico se dejó llevar por la suave melodía del silencio, absorbiendo las lecciones que la música le ofrecía. La noche cayó como una cortina sobre la ciudad, proyectando sombras que danzaban en la penumbra. El apartamento de Igor Belyakov estaba inmerso en la serenidad mientras se apagaban los últimos ecos de la celebración. El contrabajista se encontró inmerso en sus reflejos nocturnos, rodeado por la música silenciosa de la ciudad. Tantas notas, tantas historias. Cada pieza es un capítulo, y yo, músico, soy el narrador de estas melodías, murmuraba Igor, con su voz susurrando confesiones a las paredes silenciosas. El contrabajo, cuidadosamente apoyado sobre su soporte, parecía esperar pacientemente, testigo silencioso de las reflexiones del músico. Igor,
con ojos escrutadores, profundizó en los rincones más profundos de su alma, buscando comprender el significado de su viaje musical. La soledad es la compañera constante, pero hay una belleza en esta soledad, una verdad que solo se revela en el silencio de la noche, reflexionó Igor, acariciando las cuerdas del instrumento con reverencia. El resplandor de la luna bañaba la habitación con una luz suave, creando un ambiente etéreo. Era como si el universo mismo conspirara para inspirar al músico en su introspección nocturna. Las estrellas, testigos lejanos, centelleaban como si compartieran secretos cósmicos con Igor. La música es un viaje de autodescubrimiento. Cada acorde, cada pausa, revela capas de mi propia existencia, expresó, dejando que las palabras flotaran en el aire como las notas de una sinfonía invisible. Afuera la ciudad tarareaba su propia melodía, coches distantes y voces suaves se entrelazaban en un contrapunto armonioso. Igor, inmerso en sus pensamientos, se sintió conectado con la sinfonía de la vida que resonaba más allá de las paredes de su apartamento. La búsqueda de la perfección, la determinación de mi padre, las aventuras y los desafíos, todo esto formó el músico que soy hoy, confesó Igor, con la mirada fija en un horizonte interior. El contrabajista se permitió viajar por los tortuosos caminos de su memoria, reviviendo momentos memorables que lo llevaron hasta allí. Las cicatrices emocionales se mezclaron con los logros, creando un retrato complejo de su viaje. Cada concierto, cada desafío superado, son peldaños en esa empinada escalera que es la vida de un músico, susurró Igor, como si compartiera sus pensamientos con las sombras de la noche. A medida que pasaban las horas, la introspección de Igor profundizaba cada vez más. El contrabajo, testigo silencioso de sus reflexiones, permaneció allí, dispuesto a hacer eco de las emociones que brotaban del corazón del músico. La noche silenciosa envolvió el apartamento de Igor Beliakov, quien reflexionaba sobre la idea de adoptar un gato para llenar la soledad que persistía. Los pensamientos del músico fueron interrumpidos solo por el suave susurro de la ciudad más allá de las ventanas. Mientras Igor exploraba las posibilidades de tener un compañero peludo, el destino empezó a tejer sus hilos invisibles. El capítulo 12 de su vida musical se desarrollaría con un encuentro inesperado, lanzando nuevas notas a la partitura de su existencia. El músico, sumido en sus ensoñaciones, sintió una presencia en la puerta de su apartamento. Cuando la abrió, encontró a una mujer alta e impresionante. Sus miradas se encontraron e Igor se dio cuenta de que ella llevaba un aura de misterio. «Eres Igor Beliakov, ¿verdad?» «El famoso contrabajista», preguntó la mujer, su sonrisa revelaba una intrigante curiosidad. Igor, sorprendido por el repentino acercamiento, asintió. Se preguntó cómo alguien desconocido podía reconocerlo, pero la respuesta permaneció en las sombras de su entendimiento. «Soy una gran admiradora de tu música. ¿Podrías por favor autografiar mi partitura para Rührfeld?» «Es una obra maestra», solicitó, extendiendo una partitura como prueba de su sinceridad. El músico, todavía perplejo, tomó la partitura y, con un gesto gracioso, la firmó. Las palabras de la mujer resonaron en la habitación, creando un escenario de intriga que desafiaba la lógica. «¿Cómo supiste quién era yo?» «No soy tan famoso», comentó Igor, tratando de desentrañar el misterio. La mujer, con un brillo en los ojos, respondió crípticamente, «La música es un lenguaje universal y su melodía le habla directamente al alma. Te reconocí por la emoción que evoca tu música». La atmósfera entre ellos se cargó de una energía inexplicable, como si el universo hubiera planeado un encuentro más allá de palabras y notas. Igor, intrigado y cautivado, se sintió atraído por el enigma que representaba aquella misteriosa mujer. «Me tengo que ir ahora, Igor. Gracias por el autógrafo y por compartir tu arte con nosotros. Tal vez nos volvamos a encontrar», dijo, saliendo del apartamento con la misma elegancia con la que había llegado. El músico se quedó allí, contemplando la partitura autografiada en sus manos. El capítulo 12 de su vida había comenzado con un encuentro singular, que generó preguntas que resonarían en las siguientes páginas de su viaje musical. La noche extendió su oscuridad sobre el apartamento de Igor Beliakov, quien, tras el sorprendente encuentro, se sintió obligado a saber más sobre la misteriosa mujer. El capítulo 13 de su vida comenzó a desarrollarse, revelando caminos aún desconocidos. «Me sorprende que conozcas mi música tan íntimamente». «¿Cómo es posible?», preguntó Igor,
con curiosidad evidente en su voz. La mujer, cuyo nombre seguía siendo un enigma, esbozó una sonrisa intrigante antes de comenzar a contar su historia. Igor, tu música trasciende los límites de lo ordinario. Me encontró en momentos de alegría y tristeza, y sus notas parecían comprender los anhelos de mi corazón. Mientras los dos se sumían en un silencio reflexivo, la mujer continuó, revelando detalles que parecían conectar sus destinos de una manera peculiar. La vida es un espectáculo asombroso, lleno de encuentros y despedidas. Tu música me ha guiado a través de estos altibajos, convirtiéndose en la banda sonora de mi propio viaje. Igor, halagado por la sinceridad y la pasión de la mujer por su arte, empezó a comprender la profundidad de su impacto. Nunca imaginé que mi composición podría tener un efecto tan profundo. Es un regalo saber que mi música ha tocado tu vida de una manera significativa. La conversación entre ambos se convirtió en una danza de palabras y emociones, cada revelación fortaleció los lazos invisibles que los unían. La mujer compartió experiencias que hacían eco de los temas de sus composiciones, como si las melodías de Igor hubieran anticipado los capítulos de su propia existencia. El arte tiene ese poder mágico de conectar almas, ¿no? Tus composiciones han sido mi refugio e inspiración, confesó, con sus ojos reflejando un sincero agradecimiento. Igor, envuelto en el aura de ese momento revelador, sintió una responsabilidad renovada en su búsqueda de la expresión musical. El capítulo 13 no solo reveló el impacto de su arte, sino que también arrojó luz sobre el poder transformador de la música. El silencio llenó el espacio entre ellos, cargado de significado. Las palabras parecían innecesarias, ya que la música de Igor ya había tejido una narrativa entre ellos. La mujer, aún envuelta en el misterio, expresó su agradecimiento por la conversación, prometiendo que no sería un adiós, sino un hasta pronto. Nuestros destinos están entrelazados por las notas que resuenan en el tiempo. Hasta el siguiente acorde, Igor, dijo, dejando al músico sumido en sus reflexiones. La noche transcurrió marcada por la inusual invitación de Elena. Igor, guiado por la curiosidad y la promesa de entrelazar historias, se embarcó en la siguiente fase de su encuentro con el destino. Espero compartir una velada llena de música e historias. He disfrutado profundamente nuestra conversación y será un placer tenerte en mi casa, dijo Elena, revelando un brillo cautivador en sus ojos. Igor, todavía reflexionando sobre la impactante conversación anterior, aceptó agradecido la invitación. Será un honor. Tengo curiosidad por saber más sobre tus experiencias y, por supuesto, compartir más de mi música contigo, respondió, sutilmente emocionado ante la perspectiva del encuentro. La noche de la cena se desarrolló en un ambiente de elegancia y calidez humana. La casa de Elena, adornada con detalles que contaban sus propias historias, brindaba un ambiente acogedor. El aroma de una comida bien preparada llenó el aire, mientras una suave música creó la banda sonora perfecta para la ocasión. Igor, siéntete como en casa. Espero que disfrutes la noche tanto como yo disfruto tu música, dijo Elena, guiándolo hasta la mesa. La cena transcurrió entre risas, historias compartidas y alguna que otra canción que emanaba del piano de la sala. Elena reveló detalles de su vida, sus desafíos y triunfos, creando una narrativa fascinantemente entrelazada con las composiciones de Igor. A veces, la vida es una sinfonía compleja, y tus canciones parecen traducir estos matices de una manera única. Como si tú compusieras los altibajos de la existencia, comentó Elena, brindando por esta revelación. Igor, inspirado por la conexión emergente entre sus vidas, compartió historias detrás de algunas de sus composiciones más conmovedoras. La música se convirtió en un vínculo que trascendía las palabras, permitiendo que emociones complejas fluyeran melódicamente. La noche transcurrió y el capítulo 14 se desarrolló en un mosaico de experiencias compartidas. Igor, al sentirse más cercano a Elena, empezó a comprender que aquel encuentro no era una simple coincidencia, sino una pieza crucial en su propio concierto existencial. Elena, esta noche fue realmente especial. Me siento privilegiado de haber compartido estos momentos contigo, expresó Igor, mientras los dos contemplaban la ciudad más allá de la ventana. Igor, las mejores historias son las que se desarrollan solas. Te agradezco por traer tu música a mi vida y por permitir que nuestros destinos se crucen, respondió Elena, revelando una sonrisa que llevaba el peso de las experiencias vividas. La noche se desarrolló a dúo entre Igor y Elena,
una sinfonía de historias y melodías que trascendió las expectativas. Sentados a la mesa después de la cena, la conversación fluyó con naturalidad, como si dos almas destinadas compartieran el escenario de la vida. Igor, tu música resuena de una manera única. Cada nota parece contar una historia diferente, como si estuvieras desentrañando los misterios de la existencia, comentó Elena, sus ojos expresando un profundo agradecimiento. Él sonrió, agradeciéndole por la conexión que brindaba la música. Es fascinante cómo el arte nos permite comunicarnos más allá de las palabras. Tus canciones también tienen una narrativa única. Me gustaría saber más sobre tus experiencias como artista. Elena, aunque inicialmente reservada, accedió a compartir sus composiciones. Al piano, reveló una variedad de emociones, desde la melancolía hasta la esperanza, en un lenguaje que trascendió barreras. Igor, escuchando cada acorde, se sentía rodeado por un universo de sentimientos cuidadosamente expresados. A veces, la música es la única manera de transmitir lo que las palabras no pueden transmitir. Cada composición es como un capítulo de mi vida, confesó Elena, sus dedos bailando sobre las teclas. La noche avanzaba y la atmósfera íntima proporcionó un terreno fértil para revelaciones más profundas. Igor, conmovido por las historias entrelazadas, compartió sus propias experiencias, desde luchas en el viaje musical hasta victorias en el escenario. Creo que cada músico lleva un bagaje único. Nuestras canciones son un reflejo de quienes somos y de lo que vivimos, expresó Igor, mirando a Elena con comprensión mutua. La música fluyó entre ambos, creando un puente que unía pasado, presente y futuro. La dualidad de sus experiencias se fusionó en una sola armonía, tejiendo un tapiz de sonidos y narrativas. La sala, alguna vez llena de conversaciones y risas, ahora palpitaba con serenidad melódica. Igor, esta noche superó todas las expectativas. Es como si estuviéramos co-creando una obra de arte, una fusión de nuestros viajes musicales, dijo Elena, mirando al horizonte. Igor asintió, sintiendo la intensidad de la conexión que se estaba formando. La noche, marcada por conversaciones y música, fue solo el preludio del siguiente capítulo que se perfilaba en el horizonte. Ambos sabían que a medida que continuaran los ritmos de la vida, se agregarían nuevas notas a su sinfonía compartida. La conexión entre Igor y Elena trascendió la música y evolucionó hacia una amistad profunda y significativa. Después de la reveladora cena, ambos se dieron cuenta de que no solo compartían la pasión por la música, sino que también tenían experiencias de vida que estaban intrincadamente entrelazadas. Igor, es como si nuestras vidas estuvieran destinadas a cruzarse. Esta amistad se siente como un regalo del destino, expresó Elena, con los ojos brillando de gratitud. Igor asintió, sintiendo la verdad de las palabras de Elena. A veces la vida nos reserva sorpresas extraordinarias. Siento que hemos encontrado algo especial en esta amistad. A partir de ese momento, sus vidas se entrelazaron en una armoniosa danza de colaboración musical. Se iniciaron proyectos conjuntos, cada nota y acorde reflejaban la complicidad que compartían. Los ensayos se convirtieron no solo en una expresión artística, sino en una celebración de la amistad que floreció entre ellos. Igor, tus composiciones elevan mi música a nuevas alturas. Juntos, somos capaces de crear algo verdaderamente único, comentó Elena, su sonrisa reflejaba una admiración genuina. La música se convirtió en el lenguaje que trascendía las palabras, una forma de compartir pensamientos, emociones y sueños. En cada acorde encontraron una expresión para los matices de su creciente amistad. El estudio de música se convirtió en su santuario, un lugar donde las ideas fluían libremente y florecía la sinergia artística. A sus ojos, cada melodía era una historia contada sin palabras, una narrativa única que capturaba los altibajos de la vida. Y a medida que sus creaciones musicales se multiplicaban, Igor y Elena vieron su amistad como un viaje que seguía desarrollándose. Elena, esta colaboración es un regalo. Juntos podemos explorar nuevos horizontes musicales y compartir nuestras historias de una manera que va más allá de los límites del lenguaje, afirmó Igor, con una expresión que refleja determinación. Su amistad se convirtió en una fuente constante de inspiración, alimentando la creatividad que fluía entre ellos. Juntos exploraron nuevos paisajes sonoros, creando un universo musical verdaderamente suyo. En el estudio pasaban las horas sin que ellos se dieran cuenta,
inmersos en la magia que solo la música y la verdadera amistad podían brindar. El viaje musical de Igor y Elena se convirtió en una extraordinaria odisea, un viaje donde notas y acordes se transformaron en historias que cautivaron a multitudes. El camino se extendía ante ellos, lleno de posibilidades y desafíos que solo fortalecieron la resiliencia de su asociación. Elena, cada ciudad que visitamos parece traer una nueva energía a nuestra música. Es como si la gente sintiera la sinceridad de nuestras composiciones, compartió Igor, observando al público entusiasmado después de otra actuación. Elena sonrió y apreció la conexión única que establecieron con su audiencia. Igor, la música tiene un poder increíble para unir almas. Estamos creando recuerdos que resonarán en sus mentes durante mucho tiempo. El viaje se convirtió en algo más que una serie de conciertos, fue una exploración de los matices de la música y la diversidad cultural que se encuentran en cada lugar. Entre ensayos y actuaciones, descubrieron la rica tradición musical de diferentes regiones, incorporando elementos únicos a sus propias composiciones. Igor, este viaje nos está transformando como músicos. Estamos absorbiendo muchas influencias y creo que esto se refleja en nuestra música, comentó Elena, reflexionando sobre la constante evolución de su estilo. El camino a veces presentaba desafíos inesperados. Un piano desafinado en un teatro remoto, un público más crítico en otra ciudad, cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento. Juntos, enfrentaron estos desafíos con determinación inquebrantable, transformando cada revés en una nota más fuerte en la sinfonía de sus vidas. Elena, la música es nuestra fuerza. No importa a lo que nos enfrentemos, mientras tengamos nuestros instrumentos, continuaremos creando algo hermoso, afirmó Igor, su voz haciendo eco de la resiliencia que se había convertido en un sello distintivo de su viaje. El viaje no se trató solo de la música, se trataba de descubrir más sobre ellos mismos y el mundo que los rodeaba. Entre los escenarios luminosos y el silencioso backstage, Igor y Elena construyeron recuerdos que no podían plasmarse en las partituras. El descubrimiento del amor entre Igor y Elena se desarrolló sin contratiempos durante la gira musical que los unió. Entre acordes y partituras, las miradas intercambiadas se convirtieron en sentimientos profundos que impregnaron sus composiciones. El capítulo 18 marcó un punto de inflexión en sus vidas, trascendiendo las notas musicales para abrazar una melodía más personal. En una noche estrellada, después de una emotiva actuación, Igor y Elena se encontraron detrás del escenario, donde las palabras no dichas cobraron vida. Elena, hay algo especial en nuestra música. Es como si nuestros corazones estuvieran sintonizados en la misma frecuencia, expresó Igor, mirándola a los ojos con una intensidad que trascendió el escenario. Elena sonrió, sintiendo la resonancia de los sentimientos de Igor. Igor, la música nos ha unido de una manera única. Siento que estamos creando algo más que melodías, estamos tejiendo nuestras almas. El amor que floreció entre ellos fue una sinfonía creciente, cada nota representaba un nuevo capítulo de intimidad y comprensión. Decidieron no solo compartir el escenario, sino también la vida que se desarrollaba en él. La unión de sus pasiones musicales y emocionales creó una armonía única que impregnó todos los aspectos de su existencia. El descubrimiento del amor no solo profundizó la relación de Igor y Elena, sino que también aportó una nueva dimensión a sus actuaciones. Cada canción se convirtió en una vívida expresión de su conexión, una promesa de amor eterno manifestada en acordes y ritmos. La noticia del romance entre Igor y Elena se difundió rápidamente entre sus fans, quienes ahora vieron no solo a músicos talentosos, sino dos corazones entrelazados en un viaje compartido. Las palabras de Igor resonaron en la mente de sus admiradores: nuestra música es una extensión de nuestro amor, un lenguaje universal que trasciende fronteras. En un teatro lleno de expectativas, Igor y Elena se preparaban para otra actuación impresionante. Entre bastidores, antes de subir al escenario, intercambiaron palabras de aliento que resonaron como una melodía confiada. Igor, nuestro público espera algo extraordinario. Brindémosles una experiencia inolvidable, dijo Elena, tomándole las manos con determinación. Él asintió, mirándola a los ojos con la certeza de una asociación sólida. Elena, nuestra música trasciende las notas. Compartámosla con el mundo. El concierto comenzó y la sinergia entre ellos era palpable. Cada acorde resonaba como una declaración de su profunda conexión, mientras las melodías se entrelazaban como hilos invisibles que los mantenían unidos.
Después del espectáculo, un cálido aplauso resonó en todo el teatro. En los camerinos, Igor y Elena compartieron un momento de éxtasis. Entre sonrisas, Elena reflexionó sobre el camino que tomaron. Igor, mira hasta dónde hemos llegado. Nuestra música toca los corazones y nuestro amor profundiza en cada nota, comentó Elena conmovida. Igor la abrazó sintiendo la gratificación de un viaje compartido. Elena, el éxito nos ha encontrado porque nuestro arte es verdadero. Sigamos juntos este viaje. La nueva etapa en la vida de Igor y Elena marcó el paso de una carrera llena de actuaciones deslumbrantes a la dedicación a la enseñanza de la música. Después de años de aclamación en el escenario, decidieron abrir las puertas de su propia escuela, un santuario donde cultivar y compartir su pasión por la música con jóvenes aspirantes a artistas. El imponente edificio de la escuela, adornado con grandes ventanales que dejaban filtrar la luz del sol, se convirtió en el epicentro de un nuevo viaje. El aula, llena de instrumentos musicales y partituras, fue testigo del constante intercambio de sabiduría entre mentores y aprendices. Al entrar en el capítulo 20, Igor y Elena se dedicaron a moldear las mentes y los corazones de la próxima generación de músicos. En una animada conversación con los alumnos, Igor compartió sus experiencias en el escenario y el valor intrínseco de cada nota. La música va más allá de las partituras. Es un lenguaje que trasciende el tiempo. Ustedes, jóvenes músicos, tienen el poder de contar historias únicas a través de sus melodías, expresó Igor, mirando al público con ojos curiosos. Elena, en otra sala, guiaba con maternal dedicación a una joven violinista. Cada nota que tocas es una extensión de tu propia voz. Deja que tus emociones fluyan a través de tu instrumento. Los días escolares estaban llenos de la resonancia de las escalas que se practicaban y la armonía de las voces ansiosas por aprender. Pero, en el silencio de la noche, Igor y Elena reflexionaron sobre el impacto que estaban teniendo. Elena, nuestros alumnos son como semillas. Estamos plantando las bases de un jardín de músicos extraordinarios, comentó Igor, mientras observaban a los alumnos ensayar para una actuación. Elena sonrió reconociendo la importancia de su misión. Igor, no solo les damos conocimientos musicales, sino también las herramientas para expresar sus almas. La escuela de música, que alguna vez fue un escenario de aprendizaje e inspiración, se ha convertido en un epicentro de creación y evolución artística. En los pasillos resonaba la práctica incesante de jóvenes músicos, cada uno guiado por el legado dejado por Igor y Elena. En una emotiva actuación, un hábil violinista, discípulo directo de Elena, cautivó al público con una interpretación visceral de una pieza clásica. Los acordes resonaron en el teatro y el público se sintió transportado al mundo emocional del músico. Cada nota que toco es un homenaje a las enseñanzas de Elena. Ella me enseñó que la música es un viaje personal, una expresión única de lo que somos, proclamó la violinista tras la actuación. Mientras tanto, en otra parte del mundo, un joven director, inspirado por las lecciones de Igor, dirigió una orquesta en una actuación majestuosa. El vigor y la pasión con que movía su batuta fueron un homenaje al legado dejado por su mentor. Igor Beliakov me enseñó que la música es más que notas escritas en papel. Es el alma que se comunica a través de instrumentos, dijo el director en una entrevista después del concierto. Los sucesores de Igor y Elena estaban decididos a preservar la autenticidad y profundidad de su enfoque de la música. El capítulo 21, marcado por la grandeza de estos logros, estableció un legado que traspasaría fronteras e influiría en futuras generaciones de músicos. En la quietud detrás del escenario, donde las sombras danzaban alrededor de las antiguas partituras, Igor y Elena fueron conjurados como fantasmas benévolos. Sus voces susurraban las melodías y resonaban en las paredes, recordando a los estudiantes la responsabilidad que tenían. El teatro se llenó de expectación cuando se tocó el primer acorde. Una virtuosa violinista, que una vez aprendió bajo la atenta tutela de Elena, levantó su instrumento con gracia y comenzó a tocar una pieza que resonó en los pasillos del tiempo. Los ojos de Elena brillaron de orgullo mientras miraba a su pupila, ahora una estrella brillante en el firmamento musical. Elena me enseñó que la música es un lenguaje universal. Nos conecta entre nosotros de una manera que las palabras no pueden, proclamó la violinista después de su actuación. Al otro lado del escenario, un director, que alguna vez fue un dedicado alumno de Igor, dirigió magistralmente una orquesta.
Cada movimiento de su batuta contaba una historia de superación, pasión y compromiso con el arte. Igor observó, satisfecho, cómo el legado de su guía se transmitía al mundo. Igor me mostró que el verdadero dominio no está solo en la técnica, sino en la capacidad de transmitir emociones a través de la música, declaró el maestro en una entrevista entre bastidores. La reunión de antiguos alumnos no fue solo una actuación musical, sino una narración viva de cómo la música había moldeado sus destinos. Mientras las notas resonaban en el teatro, cada exalumno, en su propio lenguaje musical, agradecía las enseñanzas recibidas. Este es un tributo a la sabiduría de Igor y la pasión de Elena. Nos dieron más que conocimientos musicales, nos dieron una razón para creer en nosotros mismos, dijo un flautista durante una conferencia de prensa posterior al espectáculo. La gira mundial de Igor y Elena fue como un viaje triunfal a través de territorios inexplorados de la música, una búsqueda de la última nota que resonará en el corazón de todos los que la escucharon. Los escenarios, iluminados por centellantes focos, se convirtieron en el epicentro de una experiencia única, donde la magia de la música trascendió fronteras y tocó almas lejanas. En el capítulo 23, el público acudió en masa a majestuosos teatros y estadios llenos, ansioso por presenciar el regreso de los maestros musicales. El ambiente vibraba de anticipación y se levantó el telón, revelando a Igor y Elena, listos para desatar una sinfonía de emociones. Esta gira es un agradecimiento a todos los que nos han apoyado a lo largo de los años. Es nuestra manera de devolver el amor que hemos recibido, expresó Igor, sosteniendo su contrabajo con reverencia. Elena, al piano, añadió, la música es un viaje sin fin. Y este viaje nos ha devuelto a vosotros, nuestro querido público. Las palabras de los músicos, entre una pieza y otra, resonaron por todo el recinto, sembrando una conexión única entre el escenario y el público. Cada nota era como un capítulo de sus vidas, contado a través del lenguaje universal de la música. Durante una actuación en un pueblo remoto, una fan emocionada compartió su historia con Igor y Elena detrás del escenario. Mencionó cómo sus melodías la habían consolado durante sus momentos más oscuros. En respuesta, Igor dijo con gratitud, la música tiene ese poder mágico de unirnos, incluso cuando estamos separados por distancias insuperables. Su viaje musical los llevó a través de continentes, atravesando desiertos, montañas y vastos océanos. Cada destino ofrecía una audiencia única, pero la esencia de la música seguía siendo la misma, una fuerza que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. En el transcurso de la gira, Igor y Elena se dieron cuenta de que no estaban simplemente volviendo a visitar escenarios conocidos, estaban escribiendo nuevos capítulos en su historia musical. Una noche en París, una tarde en Tokio, un crepúsculo en Nueva York, cada lugar se convirtió en un lienzo sobre el que pintar paisajes sonoros. La música nos ha llevado por todo el mundo, pero es aquí, frente a vosotros, donde hemos encontrado verdaderamente nuestro hogar, proclamó Elena en una noche estrellada en Roma. Estamos a punto de cerrar un libro, pero la música que compartimos quedará grabada para siempre, dijo Igor, ajustando las cuerdas del contrabajo con familiaridad. Elena, al piano, asintió con una sonrisa resignada. La audiencia, reunida para presenciar la conclusión épica, estaba llena de fans dedicados que han seguido cada nota, cada melodía a lo largo de los años. El escenario, adornado con flores y luces tenues, esperaba ser el escenario de la gran despedida musical. Cuando se abrió el telón, Igor y Elena fueron recibidos con una cálida ovación. El anochecer pintó el cielo afuera, creando un escenario dramático para la despedida que se desarrollaría. Los músicos se sumergieron en la primera pieza, cada nota resonaba como una despedida melódica. A lo largo del concierto, repasaron los momentos más memorables del viaje. Cada composición fue una página en la narrativa musical que los llevó desde jóvenes aspirantes a músicos hasta músicos establecidos. Las emociones se desbordaban con cada acorde, las melodías evocaban recuerdos y sentimientos profundos. Cada ciudad, cada rostro de la audiencia, ustedes fueron una parte esencial de este viaje, compartió Elena con la audiencia, su voz resonó en las paredes del teatro. Hoy cerramos este capítulo, pero la música seguirá resonando más allá de estos muros. El capítulo 24 no fue solo un concierto, fue una celebración de la conexión universal que proporciona la música. Igor expresó su agradecimiento, le diste significado a cada nota, y por eso te estaremos eternamente agradecidos.
Llegó el último trozo de la noche, e Igor y Elena se lanzaron a él con renovada intensidad. Cada acorde parecía prolongar el momento, mientras el público absorbía cada nota como si fuera la última. Al final de la última nota, el silencio envolvió el teatro antes de ser roto por una gran ovación. El público expresó su agradecimiento por un viaje que trascendió el escenario y se entrelazó con las fibras más íntimas de sus vidas. Gracias por ser parte de este viaje, dijo Igor, con la voz entrecortada. Elena, a su lado, añadió, la música nos unió y eso es lo que nos llevamos. El telón bajó por última vez, cerrando un brillante capítulo en la vida de Igor y Elena. El teatro, que fue testigo de tantos momentos inolvidables, reverberó con el eco de la última nota. Entre bastidores, el ambiente estaba cargado de emociones contenidas. Eso fue increíble, murmuró Elena, todavía tocando las teclas del piano con ternura. Igor asintió, con la mirada perdida en los recuerdos que danzaban en su mente. Juntos absorbieron la grandeza del momento y, al mismo tiempo, la inevitabilidad de la separación. El equipo de soporte se movió silenciosamente, desmantelando la escenografía que había sido testigo del último concierto. El contrabajo de Igor descansaba sobre el atril y su silenciosa presencia ahora estaba marcada por la inminente ausencia del foco. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, dijo finalmente Igor, con una voz que contenía una mezcla de nostalgia y satisfacción. Pero es hora de seguir adelante. La mirada de Elena se encontró con la suya, compartiendo una comprensión que trascendía las palabras. Habían puesto fin a un ciclo glorioso, pero el futuro todavía estaba esperando, lleno de promesas y posibilidades. La música nos unió, Igor, y aunque nuestros días en el escenario hayan llegado a su fin, la armonía permanecerá, respondió Elena, su voz haciendo eco de la resiliencia de una vida dedicada a la música. Aceptemos lo desconocido. La despedida de los escenarios estuvo marcada por cálidos abrazos con los integrantes del equipo y músicos que con el paso de los años se habían convertido en familia. La tristeza de la despedida se mezcló con la promesa de un nuevo comienzo, y los persistentes aplausos del público todavía resonaban en sus oídos. Los días que siguieron fueron un periodo de reflexión. Igor y Elena se tomaron un tiempo para reconectarse con el mundo fuera del centro de atención. Sus pasos, ahora más ligeros sin la responsabilidad del escenario, los llevaron a nuevos descubrimientos y experiencias. Tenemos toda la vida por delante, dijo Elena, mientras paseaban por un tranquilo parque. Igor, mirando al horizonte, sonrió de acuerdo. La música, una compañera constante, era ahora una banda sonora relajante para el nuevo viaje que se estaba desarrollando. En el ocaso de su despedida de los escenarios, Igor y Elena afrontaron el horizonte con serenidad. Cada nota tocada, cada aplauso recibido, estaba entretejido en el tapiz de la vida que construyeron juntos. Y aunque el escenario quedó atrás, la música siguió siendo un legado inmortal. Que venga el próximo capítulo, dijo Igor, con la voz llena de optimismo. Elena asintió, su mano entrelazada con la de él, lista para afrontar lo que le deparara el futuro. Los días de Igor y Elena en el mundo de la música habían llegado a su fin y ahora se enfrentaban al desafío y la emoción de una nueva etapa. La música todavía latía en sus corazones, pero el escenario ahora fue reemplazado por pantallas y palabras, redefiniendo su expresión artística. Siempre supe que tenías un talento oculto, Igor, Elena sonrió mientras observaba la última obra de arte que acababa de crear. Pinceladas vibrantes bailaron sobre el lienzo, capturando la esencia de un crepúsculo enriquecido con tonos dorados y morados profundos. Igor asintió, sus ojos reflejaban la satisfacción de explorar una nueva forma de creatividad. La música me enseñó a escuchar y ahora la pintura me enseña a ver. Mientras Igor se sumergía en los colores y las formas, Elena se entregaba a las palabras. Su estudio, ahora transformado en un santuario literario, resonaba con el suave sonido de las teclas de una máquina de escribir. Las historias fluían de su mente al papel, reflejo de la riqueza de sus experiencias musicales. La canción no termina cuando los instrumentos se callan, comentó mientras ajustaba una frase. Se transforma, se reinventa en cada capítulo de nuestras vidas. Ambos abrazaron con fervor los nuevos retos, dejando que el retiro de los escenarios se convirtiera en una oportunidad de exploración. Sus viajes individuales se entrelazaron, formando una sinfonía única y armoniosa. Es una vida diferente, pero no menos significativa,
reflexionó Igor, contemplando las pinceladas sobre su lienzo. La belleza reside en nuestra capacidad de evolucionar, al igual que la música que resuena en nuestros recuerdos. Elena asintió, saboreando la dualidad de las palabras que surgieron de su pluma. Cada página era un testimonio del viaje que habían emprendido, un puente entre su pasado musical y su presente creativo. Las notas ahora son reemplazadas por pigmentos, pero la esencia de la expresión artística permanece, reflexionó Elena. En sus nuevos viajes, Igor y Elena continuaron atrayendo la atención y el respeto de viejos y nuevos admiradores. El mundo, que los conocía como músicos, ahora los descubrió como artistas multifacéticos, que exploraban dimensiones más allá de los límites del escenario. ¿Qué viene después?, se preguntó Elena en voz alta, contemplando el horizonte incierto del futuro. Igor sonrió, sabiendo que la respuesta estaba en las infinitas posibilidades que tenían ante ellos. El calor de la tarde flotaba en el aire mientras Igor y Elena caminaban por la concurrida calle. La luz del sol bailaba entre las hojas de los árboles, creando sombras que jugaban en el suelo. El murmullo lejano de la ciudad se convirtió en una suave banda sonora de la escena que estaba por desarrollarse. Al doblar la esquina, se encontraron con un rostro familiar. Sergei, un antiguo compañero de orquesta, estaba sentado en un banco del parque admirando el panorama. Sus ojos se iluminaron cuando vio acercarse a Igor y Elena. «Igor». «Elena», exclamó Sergei, levantándose para abrazarlos. «Qué agradable sorpresa encontrarte aquí». Los abrazos fueron efusivos, como si no hubiera pasado tiempo desde los días que compartieron escenario. El parque se convirtió en un escenario improvisado, donde viejos recuerdos y risas resonaban como una melodía nostálgica. «¿Cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo desde que te jubilaste?», preguntó Sergei, curioso por conocer los giros y vueltas en las vidas de sus antiguos colegas. Igor sonrió al recordar el viaje desde su último encuentro. «Elena descubrió su talento para escribir y yo me he dedicado a la pintura. Son nuevos capítulos en nuestras vidas». Elena añadió emocionada, «Estamos explorando nuevas formas de expresión, Sergei. La música todavía está con nosotros, pero ahora se manifiesta a través de las pantallas y las palabras». Sergei asintió, maravillándose de la diversidad de caminos que la vida había trazado para sus amigos. Es increíble cómo el arte puede manifestarse de maneras tan diferentes. ¿Y qué opinas de esta nueva etapa?, Igor reflexionó un momento antes de responder. «Es un viaje apasionante. Descubrimos que la creatividad no tiene límites. La música acaba de cambiar de forma, pero todavía resuena en todo lo que hacemos». La conversación continuó, fluyendo como una composición improvisada. Compartieron historias de viajes, experiencias musicales y anécdotas divertidas detrás de escena. El parque se transformó en un escenario de recuerdos, donde las notas del pasado se entrelazaron con los acordes del presente. «Deberías unirte a nosotros en uno de nuestros proyectos futuros», sugirió Elena, emocionada por la idea de volver a colaborar con Sergei. Él asintió con una sonrisa. «Sería un honor. La música siempre ha sido el vínculo que nos unió y parece que todavía tiene muchas historias que contar». La determinación de Igor y Elena de construir un legado musical tangible se ha convertido en la esencia de un nuevo capítulo en sus vidas. Juntos, decidieron crear una fundación que no solo perpetuaría su pasión por la música, sino que también brindaría un faro de esperanza y oportunidades para los jóvenes talentos. «Nuestro viaje en la música ha sido increíble, pero sentimos que hay más por hacer. Queremos asegurarnos de que otros puedan seguir caminos musicales tan extraordinarios como el nuestro», explicó Igor, compartiendo la visión de la fundación con un grupo de colaboradores entusiastas. Elena, de pie junto a él, añadió, «La música no debería ser un lujo inasequible. Queremos abrir puertas, eliminar barreras y permitir que florezca el talento, sin importar las circunstancias». La fundación pronto cobró vida y ofrece generosas becas, tutorías y oportunidades de desarrollo para jóvenes músicos. Las palabras de Igor y Elena fueron como acordes armoniosos que resonaron en las aulas de la fundación, inspirando a una nueva generación de artistas a seguir sus sueños. La música es un lenguaje universal. Conecta corazones y trasciende fronteras, destacó Igor durante una visita a la fundación. Queremos que estos jóvenes vean la música como un puente hacia un futuro mejor. Con el paso de los años,
La fundación se convirtió en una incubadora de talentos, un espacio donde se cultivaba y alimentaba la pasión por la música. Las salas reverberaban con notas esperanzadoras mientras los jóvenes músicos se esforzaban por perfeccionar sus habilidades bajo la cuidadosa guía de dedicados maestros. Igor y Elena no solo nos regalaron música, sino que también nos brindaron oportunidades invaluables, expresó Laura, becaria de la fundación, en un concierto benéfico. Son verdaderos maestros, no solo en la música, sino en el arte de transformar vidas. La fundación no solo ofreció apoyo financiero, sino que también creó una comunidad muy unida de músicos que compartían una visión común de promover el arte. Los eventos benéficos, conciertos y talleres se han convertido en elementos básicos anuales que reúnen a artistas, donantes y entusiastas de la música. La música es un viaje emocional. Nos permite explorar quiénes somos y nos conecta con los demás de manera profunda, expresó Elena durante uno de esos eventos. Queremos que estos jóvenes vean el potencial transformador de la música en sus propias vidas. La herencia musical de Igor y Elena siguió resonando a través de los logros de la fundación. Con cada beca concedida, con cada concierto realizado, la llama de la pasión por la música ardía con más intensidad. Su legado no estaba solo en las partituras que tocaron, sino en las vidas que tocaron e inspiraron. Después de años de silencio, Igor y Elena sintieron la urgencia de revivir las melodías que alguna vez resonaron en las salas de música. El reencuentro con los miembros de la orquesta, que compartían tantas notas y emociones, era un viaje que ambos esperaban emprender. Parece que fue ayer que estábamos todos aquí, listos para crear algo increíble juntos, dijo Igor, al entrar a la sala de ensayo llena de instrumentos cuidadosamente organizados. Los músicos, ahora más maduros y experimentados, recibieron a los exdirigentes con cálidas sonrisas y emotivos saludos. Igor, Elena, os extrañamos. La música nunca fue la misma sin vosotros, comentó Andrei, el primer violinista, mientras afinaba su instrumento. El ensayo comenzó con un suspiro colectivo, una mezcla de nostalgia y entusiasmo. Cada nota resonó como un recuerdo vivo, evocando el pasado y tejiendo una narrativa musical que trascendió el tiempo. Elena, con su elegante violonchelo, profundizó en lo emotivo de una pieza que solían tocar en momentos de gran celebración. Su mirada se encontró con la de Igor y ambos compartieron una silenciosa comprensión de cómo la música podía trascender las palabras. La música es nuestro lenguaje compartido. Nos conecta a un nivel que va más allá de las palabras, expresó Elena, tras un emotivo extracto. Igor, sosteniendo su inseparable contrabajo, añadió, cada acorde, cada pausa, cuenta una historia. Y estas historias son parte de lo que somos. La reunión no fue solo una celebración de la música, era una reconexión con una parte perdida del propio ser. Con el paso de las horas, la sala de ensayo se llenó de risas, lágrimas y, sobre todo, de una armonía que trascendió la técnica y ahondó en el alma. Esta es nuestra sinfonía de la vida, murmuró Irina, la flautista, mientras los músicos terminaban la última nota. Después del ensayo, el grupo se reunió para compartir historias sobre los últimos años y reflexionar sobre cómo la música ha moldeado sus vidas de maneras inimaginables. Nos habéis inspirado a buscar la excelencia en la música y en la vida. Cada uno de vosotros ha dejado una huella indeleble en nuestros corazones, dijo Katia, la violista, levantando su copa en un brindis significativo.